Infertilidad. Definición. La infertilidad se define como la incapacidad de una pareja para lograr un embarazo clínico después de un año de relaciones sexuales regulares, al menos 2 veces por semana, sin utilizar ningún método anticonceptivo. Es importante señalar que, cuando la mujer tiene 35 años o más, este periodo de espera se reduce a 6 meses. Debido a que la fertilidad disminuye de manera natural con la edad, la infertilidad puede clasificarse como transitoria, cuando existe la posibilidad de recuperación, o como permanente, en cuyo caso hablamos de esterilidad. Existen 2 tipos principales de infertilidad. La primera es la infertilidad primaria, que ocurre cuando la mujer nunca ha tenido un embarazo clínico previo. La segunda es la infertilidad secundaria, que se presenta cuando la mujer sí ha tenido un embarazo clínico antes, pero no logra concebir nuevamente. En ambos casos, las causas pueden estar relacionadas tanto con factores femeninos como masculinos. Epidemiología. Según la Organización Mundial de la Salud, la infertilidad afecta aproximadamente entre un 10 y un 15% de las parejas en edad reproductiva. A pesar de esta cifra, es importante señalar que incluso sin tratamiento, cerca del 50% de las parejas logra concebir durante el segundo año de intentos. Si nos centramos en la prevalencia de infertilidad femenina, observamos que esta aumenta de manera progresiva conforme avanza la edad de la mujer. En mujeres de 20 a 24 años, la prevalencia es de alrededor del 6%. Entre los 25 y 29 años asciende al 9%, mientras que en el grupo de 30 a 34 años llega al 15%. Posteriormente, entre los 35 y 39 años, la prevalencia sube de forma marcada hasta alcanzar el 30%, y en mujeres de 40 a 44 años llega a un 64%. Estos datos demuestran que la edad femenina constituye un factor determinante en la fertilidad. Con el paso del tiempo, se produce una disminución tanto en la calidad de los folículos como en la cantidad de óvulos disponibles, lo que impacta directamente en la capacidad reproductiva. En el caso de los hombres, los cambios relacionados con la edad existen, pero son mucho más leves. Las alteraciones en los espermatozoides ocurren de forma gradual y con menor impacto en comparación con lo que sucede en la mujer. Etiología. La infertilidad puede tener origen tanto masculino como femenino. Se estima que aproximadamente el 35% de los casos corresponde a un factor masculino y el 65% a un factor femenino. En cuanto al factor masculino, la causa más frecuente, en alrededor del 65 a 80% de los casos, son los defectos en la espermatogénesis. Estos pueden estar asociados a síndromes genéticos como el de Klinefelter, a condiciones como criptorquidia, varicocele, orquitis, enfermedades crónicas como la renal o la celíaca, así como a la exposición a tabaco, drogas, fármacos como la ciclofosfamida, cimetidina o ketoconazol, y toxinas como cobre, mercurio o pesticidas. En un 10 a 20% de los casos, la infertilidad masculina es idiopática, es decir, de causa desconocida. En un porcentaje menor, entre 2 y 5%, se debe a desórdenes endocrinos o sistémicos, como hipogonadismo hipogonadotrófico, síndrome de Kallmann, hipo o hipertiroidismo, obesidad, traumatismos craneanos, sobrecarga de hierro o exceso de estrógenos. Por último, cerca de un 5% se relaciona con alteraciones en el transporte de espermatozoides, ya sea por obstrucción o disfunción del epidídimo, problemas en los conductos deferentes o eyaculatorios, o disfunción eréctil. En relación al factor femenino, este representa aproximadamente el 65% de los casos. El primero es el factor ovulatorio, responsable de un 15%. Aquí el síndrome de ovarios poliquísticos es la causa más común, aunque también pueden influir trastornos tiroideos, hiperprolactinemia, alteraciones hipotalámicas como el ejercicio excesivo, la edad avanzada, extremos de peso o la insuficiencia ovárica prematura. El segundo factor, el tubo peritoneal, explica alrededor del 35% de los casos y está relacionado con adherencias periováricas o peritubarias provocadas por enfermedad inflamatoria pélvica, cirugías previas o endometriosis. Un 10% de los casos corresponde a infertilidad sin causa aparente, es decir, cuando no se logra identificar una explicación clara. Finalmente, existen causas variadas que representan cerca de un 5%. Aquí se incluyen los factores uterinos, como malformaciones, sinequias, pólipos, miomas, adenomiosis o hiperplasia endometrial, y también los factores cervicales, como la estenosis del cuello uterino. Diagnóstico de la infertilidad. La infertilidad se define como la ausencia de embarazo después de 12 meses de relaciones sexuales regulares sin el uso de anticonceptivos.
Cuando una pareja consulta por esta situación, es fundamental seguir un flujo diagnóstico organizado que permita orientar la investigación de forma eficiente y evitar estudios innecesarios. Este proceso se puede dividir en 4 pasos principales: la anamnesis, el examen físico, la investigación masculina y la investigación femenina. El primer paso, la anamnesis, constituye la puerta de entrada a la evaluación, ya que brinda información clave para identificar posibles causas. Como la infertilidad puede tener origen tanto en el hombre como en la mujer, es importante obtener antecedentes de ambos. En el caso del hombre, se indaga sobre fertilidad previa, frecuencia y calidad de las relaciones sexuales, uso de lubricantes o fármacos que puedan afectar la función reproductiva, historia de cirugías o traumatismos testiculares, enfermedades como parotiditis, varicocele o criptorquidia, así como consumo de tabaco, alcohol, drogas o exposición a sustancias tóxicas. También se consideran antecedentes familiares. En la mujer, se exploran el historial reproductivo, la regularidad y características del ciclo menstrual, uso previo de métodos anticonceptivos, presencia de patologías ginecológicas o cirugías abdominales, alteraciones de peso o signos de desbalances hormonales, además de antecedentes familiares de infertilidad o menopausia precoz. El segundo paso corresponde al examen físico. En el hombre se evalúan parámetros generales como índice de masa corporal y distribución de vello. Se examinan las mamas, la glándula tiroides y de manera específica los testículos, el epidídimo y los conductos deferentes, buscando alteraciones como varicocele o malformaciones peneanas. En la mujer, el examen incluye valoración de peso, distribución de vello corporal, exploración de mamas y tiroides y un examen ginecológico completo para identificar masas pélvicas, alteraciones uterinas o problemas a nivel de anexos. El tercer paso es la investigación masculina, donde la prueba inicial y más importante es el espermograma, ya que es sencilla, económica y poco invasiva. Si el resultado es normal, se descarta un factor masculino y se continúa con la evaluación femenina. Si es anormal, debe repetirse a los 3 meses, tiempo que corresponde a un ciclo completo de espermatogénesis. Este estudio analiza características macroscópicas como volumen, color, pH y licuefacción, así como parámetros microscópicos como concentración, morfología, motilidad y vitalidad de los espermatozoides. En casos graves, se complementa con estudios hormonales, ecografía escrotal o transrectal y pruebas genéticas. Finalmente, el cuarto paso es la investigación femenina, que suele ser más amplia y se centra en 4 grandes factores. El primero es el factor ovárico, que representa alrededor del 40% de los casos, y cuyo principal origen son los trastornos ovulatorios, siendo el síndrome de ovarios poliquísticos el más común. Aquí se utilizan pruebas como la determinación de progesterona en fase lútea, FSH en día 3 del ciclo, ecografía transvaginal seriada y hormona antimuleriana, entre otros. El segundo es el factor tuboperitoneal, también con una frecuencia cercana al 40%, habitualmente debido a obstrucciones o adherencias por enfermedad inflamatoria pélvica, cirugías o endometriosis. Se estudia inicialmente con histerosalpingografía, confirmándose con laparoscopia cuando es necesario. El tercer factor es el uterino, presente en un 10 a 15% de los casos, relacionado con malformaciones, pólipos o sinequias. Se evalúa con ecografía transvaginal, histerosalpingografía e histeroscopia, esta última considerada el estándar de oro. Por último, el factor cervical, que explica entre un 5 y un 10% de los casos, asociado a estenosis o alteraciones del canal cervical. Su diagnóstico se hace principalmente mediante ecografía o histeroscopia. Tratamiento. Cuando una pareja consulta por infertilidad, lo primero que debemos determinar es la causa, que puede ser masculina, femenina o mixta. El tratamiento siempre debe orientarse de acuerdo con la etiología identificada. De manera general, existen algunas medidas que se recomiendan a todas las parejas, independientemente de la causa. Entre ellas se encuentra el inicio de ácido fólico en la mujer, 3 meses antes de la concepción y durante el primer trimestre, para reducir el riesgo de defectos del tubo neural en el bebé. También se aconseja evitar el tabaco, moderar el consumo de alcohol y cafeína, mantener un peso adecuado, una alimentación equilibrada y realizar actividad física regularmente. En relación con el factor masculino,
Cuando el espermograma muestra alteraciones, la mayoría de los casos terminan requiriendo técnicas de reproducción asistida. Entre ellas, se encuentra la fertilización in vitro convencional, en la que se colocan óvulos y espermatozoides en una placa de cultivo para favorecer la fecundación y que requiere una concentración adecuada de espermatozoides con morfología y motilidad normales. Otra alternativa es la fertilización in vitro con ICSI, en la que se introduce un espermatozoide dentro del óvulo, lo que permite utilizar muestras con muy baja concentración o con alteraciones significativas. También se emplea la inseminación intrauterina, indicada en casos de alteraciones leves, donde los espermatozoides son preparados previamente y colocados directamente en el útero en el momento de la ovulación. En algunos casos de hipogonadismo, se utilizan tratamientos con gonadotrofinas. Cabe destacar que la cirugía para corrección de varicocele no cuenta con suficiente evidencia de eficacia en la resolución de la infertilidad. En cuanto al factor femenino, el tratamiento varía según el origen del problema. En el factor ovárico, el objetivo es inducir la ovulación. Los medicamentos más utilizados son el citrato de clomifeno y el letrozol, siendo este último considerado en muchas guías como primera línea, por su menor riesgo de embarazos múltiples y mejor perfil endometrial. En casos de síndrome de ovarios poliquísticos, se pueden asociar metformina o, en algunas situaciones, realizar procedimientos como el drilling ovárico laparoscópico. Si estas estrategias fallan, la siguiente opción es la fertilización in vitro. En el factor tuboperitoneal, el tratamiento inicial es la videolaparoscopia, que permite retirar adherencias, tratar focos de endometriosis y realizar correcciones tubarias. Cuando esto no es exitoso, se recomienda fertilización in vitro. Y en casos de hidrosalpinx, se aconseja realizar previamente una salpinchectomía. El factor uterino se maneja principalmente con histeroscopia, mediante la resección de pólipos, miomas o septos uterinos. Por último, el factor cervical se aborda con inseminación intrauterina, que consiste en depositar espermatozoides directamente en la cavidad uterina durante la ovulación. El seguimiento debe ser individualizado según la causa identificada y la respuesta al tratamiento. En lo que respecta a la reproducción médicamente asistida en Argentina, esta práctica se encuentra regulada por la Ley 26.862 del año 2013, que garantiza el acceso integral a las técnicas de baja y alta complejidad. El Decreto 956 del mismo año reglamenta la ley, estableciendo la cobertura obligatoria, el consentimiento informado y la habilitación de los centros que pueden realizar los procedimientos. Todos los tratamientos, tanto de baja como de alta complejidad, están cubiertos por el sistema público de salud, las obras sociales y la medicina privada. También se permiten las donaciones de gametos y embriones, siempre dentro de centros habilitados por el Ministerio de Salud. Además, la normativa incluye la criopreservación de gametos y embriones. En cuanto a la edad límite, las mujeres pueden acceder a estos tratamientos con óvulos propios hasta los 44 años y hasta los 51 cuando se utilizan óvulos donados. En los hombres no existe un límite específico, aunque deben ser mayores de edad. Se establece un máximo de 3 tratamientos de alta complejidad por año, con un intervalo mínimo de 3 meses entre ellos. El consentimiento informado es obligatorio y puede revocarse en cualquier momento antes de la implantación del embrión. Finalmente, la ley contempla la creación de un registro nacional de centros habilitados y de donantes, administrado por el Ministerio de Salud.